El detector de anomalías cuánticas a bordo del observatorio neriano, Zenit 7, sonó por tercera vez en ese ciclo. El observador Cal, de mayor edad, chasqueó sus apéndices secundarios con irritación, convencido de que se trataba de otra falla. El detector había estado funcionando erráticamente durante las últimas rotaciones, captando lecturas imposibles del mundo primitivo, designados O3. Los humanos lo llamaron Tierra, otra señal fantasma, preguntó al observador Junior M. Sus ojos cristalinos recorrieron varios análisis espectrales del objetivo. Probablemente, el planeta. Kekal respondió, pero siguió el protocolo de todos modos, ajustando los sensores cuánticos de la estación para enfocar la lectura anómala. El colectivo neriano había monitoreado este sector durante milenios, observando el ascenso y caída de innumerables especies. Los humanos no eran nada destacables, una raza joven apenas capaz de alcanzar su propio satélite, que aún quemaba combustibles fósiles y combustibles fósiles entre sí por encima de límites territoriales arbitrarios. Sin embargo, algo en estas lecturas recientes preocupaba a Cal. Desafiaban la física convencional. De maneras que no deberían ser posibles para una civilización en la etapa de desarrollo de la Tierra, el observador principal había descartado los primeros incidentes como fallos de los sensores, pero el patrón se estaba volviendo más difícil de ignorar. Registraba otra variación cuántica. MX anunció que su voz transmitía un temblor inusual. La firma energética coincide con anomalías previas, pero la magnitud aumenta exponencialmente. Kel se movió a la consola de observación principal. Sus dedos segmentados danzaban sobre la interfaz holográfica. Las lecturas eran imposibles. El patrón energético sugería una manipulación de campos cuánticos a un nivel que incluso los nexianos, con sus millones de años de avance científico, solo habían logrado teóricamente. Kekal ordenó, muéstrame el progreso tecnológico de la humanidad durante la última revolución solar de su mundo. Los datos se transmitían por la pantalla. Cohetes químicos primitivos, inteligencia artificial básica, intentos rudimentarios de computación cuántica, nada que pudiera explicar estas lecturas, pero ahí estaba otra vez. Otra oleada de energía. Precisamente controlada y deliberadamente enmascarada, la voz del observador superior MX era apenas un susurro. Ahora he detectado un patrón en la distribución temporal de estas anomalías. No son aleatorias. Las pruebas de KTO sintieron que sus corazones primarios se aceleraban. Las pruebas significaban intención. La intención significaba conocimiento, conocimiento que los humanos no deberían poseer. Expandir el análisis a todos los puestos de observación en el sector que comandaban. La respuesta fue inmediata y preocupante. Otras estaciones habían detectado anomalías similares. Cada una cuidadosamente calibrada para aparecer justo al límite de su umbral de detección. Si no lo hubieran estado buscando específicamente, el patrón se habría descartado como ruido de fondo. Saben que estamos observando. Cole se dio cuenta de que su escala cambiaba de color con creciente preocupación. Lo han sabido desde siempre. Las implicaciones asombraban a los humanos. No solo habían dado un salto tecnológico, sino que lo habían ocultado deliberadamente en cada lanzamiento de cohete primitivo, en cada demostración pública de sus supuestas capacidades limitadas. Todo era un fachada. Tras esta máscara cuidadosamente construida de infancia tecnológica, la humanidad había, de alguna manera, logrado lo que el colectivo neriano consideraba imposible: enviar una transmisión encriptada en ráfaga al Comando Central. Cal ordenó prioridad. Mensaje alfa comienza. Posible clase 1. Evento de emergencia de civilización detectado. Especie. Avances tecnológicos humanos. Significativamente más allá de los niveles previamente evaluados. Recomiendo inmediato. El detector cuántico. Gritó cada sensor en el puesto de observación. Se iluminó simultáneamente mientras el espacio parecía torcerse. Una nave emergió. De lo que parecía ser un túnel cuántico localizado, una tecnología que solo existía en la física teórica nexiana. La nave tenía un diseño claramente humano. Sus ángulos y estética eran inconfundibles, pero se movía con una gracia que desafiaba su comprensión de la física. Ed estaba rodeado por un campo de fluctuaciones cuánticas controladas que sus sensores no podían procesar correctamente. Imposible. Merck's Braith. Sus ojos cristalinos, recorriendo colores de incredulidad, la nave humana permaneció suspendida en el espacio durante exactamente 3 segundos. Se orientó hacia el puesto de observación y transmitió un mensaje simple en
Perfecto código cuántico nexano, te vemos. Luego desapareció, dejando solo sensores desorganizados y los restos destrozados de todo lo que los nerianos creían saber sobre las capacidades de la humanidad. Tal observó el espacio donde la nave había estado. Sus escamas ahora eran de un profundo tono. De indigo perturbado. Modificaron su transmisión al comando central, añadiendo una línea final que enviaría ondas de choque a través de toda la evaluación colectiva. Los hemos subestimado gravemente en la oscuridad del espacio. Empezaron a aparecer más anomalías cuánticas. El juego del escondite había terminado. La humanidad estaba lista para entrar en el escenario galáctico, no como la especie primitiva que los nexanos habían descartado, sino como algo mucho más peligroso e igualitario que no habían visto venir. La DRA. Sarah Chen se paró frente a la pantalla holográfica en el corazón del proyecto Velo Cuántico, el secreto mejor guardado de la Tierra. La enorme instalación subterránea, muy en las profundidades del hielo antártico, vibraba con el poder del mayor logro tecnológico de la humanidad, la verdadera tecnología de manipulación cuántica. Informe de estado sobre los puestos de observación nexianos. Preguntó. Su aliento era visible en el aire frío del centro de mando. La temperatura de la instalación se mantenía cerca del punto de congelación para mantener la estabilidad cuántica. En los procesadores centrales, están trabajando a toda máquina, respondió el comandante James Rodríguez. Sus ojos oscuros se fijaron en los flujos de datos en tiempo real que mostraban el tráfico de comunicaciones neriano. Nuestra pequeña demostración ha sumido en el caos a toda su red de observación. Están atrayendo naves de 3 sectores. Sarah se permitió una pequeña sonrisa. 20 años de cuidadosa planificación para ocultar su verdadero progreso tras una cortina de humo de tecnología primitiva habían llevado a este momento. Los nexanos habían observado la Tierra durante siglos, categorizando a los humanos como una especie joven más. Tropezando hacia las estrellas, nunca sospecharon que la humanidad había detectado su presencia hace décadas o que este descubrimiento había unido a las naciones de la Tierra de una manera sin precedentes. Ella Preguntó, volviéndose hacia el Dr. Amit Patel. La mecánica cuántica lidera todos los sistemas. Nominals. Informó que sus dedos bailaban. Sobre controls holográficos flotantes. Los generadores de campo cuántico mantienen una estabilidad perfecta. Podemos iniciar el despliegue completo en cualquier momento. La tecnología que impulsó sus logros habría parecido magia al público si lo hubieran sabido. El avance había venido de una dirección inesperada. En lugar de intentar superarla incertidumbre cuántica, habían aprendido a aprovecharla. El resultado fue una tecnología que no solo usaba efectos cuánticos, sino que manipulaba la estructura misma de la realidad. Estamos detectando un aumento en el movimiento de la flota nexiana. La Teniente Emma. Foster anunció desde su estación de monitoreo que están movilizando a sus grupos de batalla principales. Parece que nuestra breve visita a su puesto de observación captó su atención, Sarah. Ascencio. Sin sorpresa, los nexanos eran una civilización de tipo Io capaz de aprovechar toda la energía de su sistema estelar. Su tecnología era increíblemente avanzada, pero también predecible, siguiendo un camino lineal de desarrollo que no había cambiado en milenios. Inicializó la fase 2. Sarah comandó los núcleos cuánticos de toda la instalación, que alcanzaron su máxima potencia. El verdadero genio de la tecnología cuántica de la humanidad no residía solo en su capacidad, sino en su completa desviación de la física convencional. Si bien los nerianos habían construido su civilización manipulando leyes naturales conocidas, los humanos habían encontrado formas de reescribirlas por completo. Un mensaje del Comando Central, Rodríguez, anunció: recibimos informes similares de todas nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. Los nerianos están movilizando toda su flota. No se arriesgan, no se les puede culpar. Sarah se divirtió. Acabamos de destrozar su comprensión de la física y demostramos que su red de vigilancia está comprometida. Tienen que asumirlo. Somos una amenaza o una oportunidad. No pueden ignorar la pantalla cuántica que mostraba las posiciones de cada nave nexiana. En 50 años, sus movimientos eran precisos y metódicos, exactamente lo que se esperaría de una civilización que se había acomodado a su superioridad tecnológica.
Pero esa superioridad se basaba en suposiciones de que la humanidad les había permitido deliberadamente que todas las matrices cuánticas estuvieran sincronizadas y emitieran informes. La red está lista. Podemos desplegar la red defensiva completa cuando den la orden. Sarah respiro hondo. Este era el momento de la verdad durante 2 décadas. La Tierra se había preparado para esta confrontación, desarrollando tecnología que funcionaba con principios que los antiguos sirios no podían comprender. Cada espacio público. Lanzar cada satélite primitivo. El despliegue había sido una actuación cuidadosamente coreografiada para mantener su engaño. La señal del presidente Rodríguez dijo que el código de autorización estaba confirmado. Estamos listos para el despliegue completo. Sara enderezó la voz, clara y autoritaria. Inicialicen el velo cuántico. Las estaciones ejecutan el protocolo Omega en todo el sistema solar. Se activaron generadores cuánticos ocultos. La realidad misma pareció estremecerse mientras miles de campos cuánticos calibrados con precisión se sincronizaban en un instante. Todo el sistema solar quedó envuelto en una red de espacio cuántico manipulado. Un logro que debería haber sido imposible según todas las leyes de la física conocidas. En sus sensores, la flota nexiana que se aproximaba vería algo sin precedentes, un sistema solar entero que podría cambiar y atravesar los estados cuánticos a voluntad. Todas las armas que poseían, todas las estrategias que habían desarrollado durante millones de años estaban a punto de volverse obsoletas. Se detectaron múltiples firmas cuánticas. Emma informó con la voz tensa por la emoción. Los nerianos están intentando establecer un perímetro de contención alrededor del sistema solar. Que lo intenten, dijo Sara en voz baja. Están a punto de aprender que la humanidad no juega con sus reglas. Nunca lo hicimos en el espacio. La realidad alrededor de la Tierra comenzó a bailar al son de la humanidad. El velo cuántico no era solo un sistema defensivo, sino una declaración de la humanidad. Anunciaba su presencia en el escenario galáctico, no como la especie primitiva que los nexanos habían descartado, sino como algo completamente nuevo, una civilización que había encontrado su propio camino hacia las estrellas. El juego del escondite había terminado. Ahora llegaba la verdadera prueba. Si el enfoque poco convencional de la humanidad hacia la física y la realidad misma resultaría superior a los millones de años de desarrollo tecnológico de los Naran. Las próximas horas determinarían si la gran apuesta de la humanidad conduciría al reconocimiento o a la aniquilación. El alto almirante Vexor, del colectivo nexiano, se encontraba en la cubierta de mando de la nave insignia, el Amanecer Eterno, observando con creciente inquietud las exhibiciones tácticas. El sistema solar humano se extendía ante ellos, ahora envuelto en un incomprensible campo cuántico que desafiaba la tecnología de escaneo más avanzada lo respaldaba. El poder combinado de la flota nexiana. 10,000 naves mantenían una posición firme en una formación de contención perfecta. Las lecturas de energía son inconsistentes. El alto almirante informó que el estratega de la flota Zarich, el campo cuántico parece estar alterando las constantes fundamentales del espacio-tiempo. Dentro de sus límites, nuestros sistemas de armas no pueden establecer objetivos. Vex. Las escamas de Thor cambiaron a un morado oscuro de preocupación en todos sus siglos de servicio. Nunca se había encontrado con algo así. Los humanos no solo dominaban la manipulación cuántica, sino que lo habían hecho de maneras que las mentes más brillantes del colectivo jamás habían imaginado. Abrió un canal de comunicación. Él ordenó: veamos si se puede razonar con estos humanos antes de que sus oficiales pudieran cumplir. Todos los sistemas de comunicación cuántica a bordo de la flota se activaron simultáneamente. En sus pantallas apareció una mujer humana. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia que hizo que el corazón de Vextor se acelerara. Esto es DRA. Sarachén de la Iniciativa de Defensa Cuántica de la Tierra, anunció en perfecto orden. Nexan, su flota de contención ha entrado en nuestro perímetro defensivo. Mientras reconocemos su derecho a proteger sus intereses, le sugerimos que reconsidere su curso de acción actual. Vextor se enderezó su armadura ceremonial, brillando bajo la luz estelar. Soy el alto almirante Vexor del colectivo nexiano. Su especie ha ocultado avances tecnológicos que representan una amenaza potencial para la estabilidad galáctica. Exigimos una explicación inmediata y la divulgación completa de sus capacidades. Sara se mantuvo neutral con respeto. Alto almirante, no respondemos ante el colectivo. Ocultamos nuestros avances precisamente por la historia de su civilización de incorporar especies menos desarrolladas a su imperio. ¿Se atreve? Zarich comenzó, pero Vextor lo silenció con un gesto. Su engaño no cambia nada.
Baxter declaró que el colectivo mantiene el orden en esta galaxia. Su tecnología cuántica debe ser estudiada y regulada por el bien común. Una sonrisa cruzó el rostro de Sarah. Sospechábamos que podrían tomar esa posición. Permítanos demostrar por qué sería imprudente. El campo cuántico que rodea el sistema solar de la Tierra pulsó en un instante. 300 naves neeranas, perfectamente espaciadas a lo largo de su formación, simplemente desaparecieron. Reaparecieron segundos después. Sus posiciones invirtieron temporalmente los sistemas internos. Desconectados, eso fue un cambio de fase cuántico localizado. Sarah explicó con calma: alteramos selectivamente la posición de sus naves desplazándolas a través del espacio cuántico. Podríamos haberlas dispersado fácilmente por la galaxia o fusionado con sus propias sombras cuánticas. Thor sintió un escalofrío recorrer sus 4 corazones. Las implicaciones asombraban a los humanos. No solo habían desarrollado nueva tecnología, sino que habían alterado fundamentalmente su comprensión de la realidad misma. El colectivo ha gobernado las estrellas durante millones de años. Declaró que, tratando de mantener la compostura, habíamos traído orden al caos. Unidad a la división. Sus acciones amenazan todo lo que. No han construido nada. La alta almirante Sarah corrigió: amenazamos su suposición de superioridad. La humanidad no tiene interés en gobernar la galaxia ni en imponer nuestra voluntad a otros. Simplemente nos negamos a ser gobernados, como para enfatizar su punto. El campo cuántico se onduló. Esta vez creó réplicas perfectas de toda la flota nexiana. Ecos cuánticos que eran indistinguibles de los originales. Sus sensores ahora les indican que hay 2 flotas idénticas. Sarah continuó: ambas se leen como igualmente reales. ¿Pueden estar seguros de qué naves son sus originales? ¿Pueden arriesgarse a disparar armas cuando no pueden confiar en su propia posición en el espacio-tiempo? El entrenamiento táctico de Thor, Vex, W. Con su creciente comprensión de que se enfrentaban a algo más allá de su experiencia. Los humanos no solo habían alcanzado la paridad tecnológica, sino que habían desarrollado un paradigma de existencia completamente nuevo. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó. Finalmente, su balanza cambió al azul-verde del compromiso diplomático. El reconocimiento de la soberanía e independencia de la Tierra. Sarah respondió rápidamente. L. Pacto de no agresión con el colectivo. Y más. Y lo más importante, la aceptación de que existen más caminos para avanzar que el colectivo ha elegido. La cubierta de mando guardó silencio mientras Baxter consideraba las implicaciones. Los humanos no solo los habían superado, sino que habían vuelto obsoletos millones de años de doctrina militar nexiana en un solo encuentro. Y si rechazamos la expresión de Sarah, que se endureció ligeramente, demostramos por qué intentar controlar una especie que puede reescribir la realidad local es una pésima idea. Como para enfatizar su afirmación, el campo cuántico pulsó una última vez al despejar toda la flota neriana. Se encontró rodeada por una esfera de espacio-tiempo distorsionado donde las leyes de la física parecían ser más una sugerencia que una regla. En ese momento, Baxter se dio cuenta de que la era del dominio nexiano incuestionable había terminado. La humanidad no solo se había unido a la comunidad galáctica, sino que había cambiado las reglas de la existencia misma. La cámara del Alto Consejo Neriano estalló en caos. Habían transcurrido 3 ciclos solares desde el enfrentamiento en la Tierra y las imágenes de la humillación de sus flotas se reproducían de nuevo en las pantallas cuánticas. El Alto Almirante Vex. Thor se alzaba ante ellos, con sus escamas en una mezcla de colores turbulentos, mientras presentaba su informe. Los humanos no se han quedado de brazos cruzados. Anunció su voz, cortando la discordia mientras parecían honrar la no agresión presente en la superficie. Nuestros sensores del espacio profundo han detectado perturbaciones cuánticas en todo el espacio colectivo. Están mapeando nuestro territorio, estudiando nuestras defensas, preparándose en las sombras del proyecto Velo Cuántico. Sarah Chen revisó los últimos informes de inteligencia. Los narianos se estaban adaptando más rápido de lo esperado, intentando aplicar ingeniería inversa a las anomalías cuánticas que habían presenciado, pero seguían pensando en términos lineales, intentando comprender la manipulación cuántica a través de la física convencional. Desarrollaban escudos cuánticos. El comandante Rodríguez informó, señalando los datos holográficos. Corrientes que intentan crear zonas seguras donde nuestra tecnología de cambio de fase no funcionará. Sarina sintió. Sin sorprenderse, siguen sin entender. Intentan impedir que manipulemos la realidad en lugar de preguntarnos por qué podemos hacerlo. La verdad era más simple y profunda de lo que sospechaban los nerianos.
El avance cuántico de la humanidad no provino de una tecnología superior, sino de un cambio fundamental de perspectiva donde los nexianos vieron la incertidumbre cuántica como un problema por resolver. Los humanos la adoptaron como una característica a explotar en las profundidades del espacio nexiano. La realidad comenzó a deshilacharse, no de formas dramáticamente obvias, sino con distorsiones sutiles que llevaron a sus científicos al borde de la locura. Las redes de entrelazamiento cuántico experimentaron retrasos inexplicables. Las naves de guerra reportaron imágenes fantasma en sus sensores que no podían explicarse por ningún fenómeno conocido. Otra instalación de investigación se apagó, informó Zarich al Alto Consejo. El blindaje cuántico falló catastróficamente, no por un ataque. Los científicos informan que la realidad misma parecía estar en desacuerdo con sus experimentos. La guerra de las sombras no se libró con flotas ni armas, sino con comprensión y percepción. La humanidad había establecido puntos de observación cuántica por todo el espacio nexo, cada uno alterando sutilmente el tejido de la realidad. Mediante el mero acto de observación, se trataba de una guerra a un nivel que trascendía el conflicto tradicional en las instalaciones del velo cuántico. El Dr. Amit Patel logró un avance que lo cambió todo. No solo estamos manipulando estados cuánticos, le explicó a Sara. Con los ojos brillantes de emoción, le dijo, le estamos enseñando a la realidad nuevas reglas. Cuanto más observamos e interactuamos con el espacio-tiempo de ciertas maneras, más aprende. Las implicaciones eran asombrosas. Las distorsiones cuánticas no eran armas, sino semillas de cambio que enseñaban lentamente al universo mismo nuevas formas de comportarse. Cada punto de observación cuántica era como un maestro que mostraba al espacio-tiempo local que existían alternativas. Las rígidas leyes sobre las que los aeranos habían construido su civilización en los márgenes del espacio colectivo. Las colonias nexianas comenzaron a reportar fenómenos imposibles. La tecnología cuántica, que había funcionado a la perfección durante milenios, comenzó a exhibir nuevos comportamientos. La realidad misma parecía estar evolucionando, volviéndose más fluida, más receptiva a la posibilidad en lugar de a la certeza. No nos están atacando. El miembro del Alto Consejo, Lexe, se dio cuenta de que sus escamas estaban cambiando al blanco de una profunda comprensión. Están cambiando la naturaleza fundamental de nuestra realidad. Cada defensa que construimos, cada contramedida que desplegamos, solo acelera la transformación en la Tierra. Sara se presentó ante el liderazgo combinado de la Iniciativa de Defensa Cuántica. Los Nex-Sirios construyeron su imperio bajo la suposición de que las leyes de la física son inmutables. Explicó que toda su civilización se basa en manipular estas leyes de maneras cada vez más sofisticadas, pero elegimos un camino diferente. En lugar de intentar dominar las reglas del universo, aprendimos a Sugiren. Nuevas pantallas cuánticas que mostraron la extensión de las distorsiones de la realidad en Nexia. En el espacio no fue una invasión ni un ataque, fue una evolución a escala cósmica. La humanidad había introducido incertidumbre y posibilidad en una civilización construida sobre la previsibilidad y el control. Su blindaje cuántico está fallando en todos los sectores, informó Rodríguez, no por su defecto, sino porque los principios subyacentes en los que se basa ya no son consistentemente ciertos. Sara asintió. Ahora se enfrentan a una decisión: adaptarse a un universo que permite mayores posibilidades o permanecer atrapados en su rígida comprensión de la realidad mientras el cosmos mismo evoluciona. Más allá de ellos, la guerra de las sombras no tendría batallas dramáticas, ni un heroico último sas. En cambio, terminaría con una civilización que se daría cuenta de que su mayor enemigo no era la humanidad, sino su propia incapacidad para abrazar un universo que contenía más maravillas y posibilidades de las que sus ciencias jamás habían imaginado. Había pasado un año desde el comienzo de la Guerra de las Sombras y el mundo capital de los colectivos nerianos, Nexus Prime, brillaba como una joya a la luz de sus soles binarios, pero para quienes sabían dónde mirar, los cambios eran inconfundibles. La realidad ondulaba y cambiaba de forma sutil. Las incertidumbres cuánticas se filtraban a la macroescala de maneras que habrían sido imposibles solo meses antes. El alto almirante Vextor se encontraba en el gran archivo. Sus escamas ahora se asentaban permanentemente en el patrón iridiscente que marcaba a quienes se habían adaptado al nuevo estado cuántico de existencia. A su lado, la doctora Sara Chen observaba las pantallas holográficas que mostraban la expansión de la evolución cuántica por toda la galaxia. Su gente lo ha transformado todo. Vextor dijo no con ira, sino con una mezcla de asombro y resignación. No mediante la conquista o el dominio, sino introduciendo una nueva posibilidad en el tejido fundamental de la existencia. Sara asintió,
observando cómo los patrones de distorsión cuántica danzaban por la pantalla. Nunca pretendemos derrotar al colectivo. Explicó que queríamos liberarlo de las limitaciones del pensamiento rígido, de la creencia de que solo existe uno. El camino hacia la comprensión del universo en el año transcurrido desde que la humanidad estableció puntos de observación cuántica en todo el espacio nexiano, la realidad misma había comenzado a evolucionar. Las rígidas leyes de la física sobre las que el colectivo había construido su civilización no se habían roto, sino que se habían expandido, dándole espacio para crecer y cambiar de maneras que desafiaban la comprensión convencional. Las generaciones más jóvenes se han adaptado notablemente bien, señaló Baxter, señalando a un grupo de jóvenes nexanos en la sección de investigación de archivos. Su escala cambiaba entre colores imposibles mientras manipulaban campos cuánticos con una facilidad intuitiva que habría sido impensable hace un año. No intentan controlar la incertidumbre cuántica, bailan con ella. Las grandes redes de computación cuántica del colectivo también habían evolucionado, yendo más allá de las certezas binarias hacia un nuevo reino de posibilidad cuántica. Donde antes procesaban información a través de caminos rígidos, ahora exploraban múltiples realidades simultáneamente, encontrando soluciones que existían en los espacios entre la posibilidad y los informes de las colonias exteriores son cada vez más positivos, dijo Sarah, al consultar los últimos datos sobre la evolución cuántica. La realidad es más flexible, pero no caótica. Es como si el universo mismo hubiera aprendido a acomodar múltiples verdades simultáneamente en el corazón del proyecto velo cuántico en la Tierra. El Dr. Amit Patel había logrado otro avance. Los puntos de observación cuántica no solo habían cambiado el espacio nexiano, sino que habían comenzado a influir en la evolución de la conciencia misma. Tanto los humanos como los nexanos estaban desarrollando nuevas formas de pensar, nuevas formas de percibir la realidad que trascendían sus limitaciones originales. Estamos viendo desarrollos similares en el espacio humano. Sarah continuó. Nuestros hijos están naciendo con una comprensión intuitiva de la mecánica cuántica que nuestros científicos más destacados tuvieron que esforzarse por comprender. Es como si nuestras especies estuvieran evolucionando juntas, convirtiéndose en algo nuevo. Baxter se trasladó a la plataforma central de Arbes, iniciando un transmisión cuántica galáctica. El Alto Consejo ha tomado una decisión. Anunció que el colectivo nexiano ya no buscará mantener un control rígido sobre la realidad. En cambio, abrazaremos esta evolución, convirtiéndonos en socios en el viaje del universo hacia mayores posibilidades. La respuesta no llegó en palabras, sino en pulsos cuánticos de reconocimiento de toda la galaxia, tanto humanos como nexianos. Las redes cuánticas resonaron en armonía, creando patrones de interferencia que generaron nuevas perspectivas, nuevas posibilidades y nuevas formas de ser. Su gente nos temía cuando nos rebelamos por primera vez. Sarah observó, ahora me pregunto si quizás también te temíamos. Temíamos que tu rígida adherencia a ciertas leyes universales impidiera nuestra propia evolución. Y ahora, Baxter preguntó con sus escamas brillando de curiosidad. Ahora entendemos que la evolución no se trata de superioridad ni control, sino de adaptación, de encontrar nuevas formas de existir en un universo mucho más maravilloso y extraño que cualquiera de los dos. De nuestra especie imaginada en el espacio entre sus mundos, la realidad continuó evolucionando. Los campos cuánticos que una vez fueron armas de guerra se convirtieron en puentes de entendimiento, enseñando a ambas especies que la verdadera medida de la civilización no era su capacidad para imponer orden al caos, sino su disposición a aceptar las infinitas posibilidades que el caos contenía. Los hijos de ambas especies crecerían en un universo donde las líneas entre lo posible y lo imposible no eran muros, sino puertas, donde la realidad misma no era un marco rígido, sino un lienzo para la imaginación y el descubrimiento. Ya no eran solo humanos o nerianos, eran hijos de la evolución, la primera generación de lo que ambas especies, según hablan, se convertirían a medida que el sol binario se ponía en Nexus Prime, proyectando colores cuánticos cambiantes en el cielo. Sarah y Baxter permanecieron en silencio observando cómo el futuro se desarrollaba de maneras que ninguna de sus especies podría haber predicho. La guerra había terminado, no con la victoria de un bando sobre el otro, sino con la victoria de la posibilidad sobre la limitación de la evolución. Estancamiento al final. La mayor arma de la humanidad no había sido su tecnología cuántica ni su capacidad para manipular la realidad, sino su disposición a imaginar un universo donde lo imposible fuera simplemente improbable, donde las leyes de la física no fueran cadenas, sino directrices, y donde dos especies tan diferentes pudieran aprender a ver el universo a través de los ojos de la otra. La era de la certeza rígida había terminado, la era de la posibilidad cuántica había comenzado.